Mi madre luego me dice que no se entera, porque yo hablo más flojito quizás, que mi madre luego me dice, dile que te suban, que no escucho bien. Bueno, esta semana ha sido San Valentín. ¿Habéis celebrado? ¿Qué os parece cómo que San Jordi? San Jordi no ha sido, ¿no? Vale, que me habéis desubicado por un momento. ¿Qué os parece el texto que hemos cogido? ¿Ves? Es que mi madre no dice las cosas porque sí, es una mujer sabia. ¿Ahora se me escucha un poco mejor? ¿No? ¿Pero yo tengo que gritar o me tenéis que subir? Esto es más físico que digital, ¿no? A ver, ¿ahora un poco mejor? ¿Sí? Vale. Pues os preguntaba que... Oh, ahora sí. Está ahí. Revísteme de autoridad. Ahí. Os preguntaba que qué os parece el texto que hemos cogido para celebrar San Valentín. ¿Mujeres? Sí, es una respuesta muy rara. ¿Qué os parece? Sí. Cuando leemos Efesios 5, ahora está muy alto, ¿qué hago? ¿Me bajo? Bueno, eso hacedlo vosotros ahí, chicos, que yo no... Vale. Bueno, cuando leemos Efesios 5, nos encontramos con unas instrucciones sobre el matrimonio que desde nuestra perspectiva actual pues pueden parecer difíciles de aceptar si somos honestos, ¿no? Porque palabras como someteos, sujetaos a vuestros maridos, pues nos resultan incómodas, porque en el uso actual la palabra someter o sujetarse, sobre todo someter, tiene una connotación muy negativa, ¿no? Porque pensamos en alguien que está siendo forzado a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Eso es lo que nos viene a la mente con la palabra someterse. Sin embargo, esto no lo sé yo porque no sé griego, pero lo he leído. Sin embargo, el término griego que se utiliza ahí, en el original, no significa ningún tipo de opresión, sino colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Y por lo visto, pues un término que viene del ambiente militar, ¿no? Y se utilizaba para las tropas, ¿no? Que se someten, que se sitúan en jerarquía, una estructura bajo otros. Así que, al menos lingüísticamente, esa idea de someternos no debería preocuparnos. Quizá por eso algunas razones, por eso algunas versiones, en vez de utilizar la palabra sumisión, utilizan la palabra sujeción, ¿no? Habla de sujetaos en lugar de someteos, con la intención quizá de evitar ese matiz negativo que nos viene a la cabeza. Y sin perder también la idea de autoridad, ¿no? Así que, bueno, por lo menos desde la perspectiva lingüística podemos deshacernos del problema de que la sumisión tenga algo que ver con forzar a alguien a hacer algo que no quiere, pero lo que no podemos es esquivar el término de la autoridad. Así que, por un lado, nos quitamos un poco esa cosa de lo que nos causa tensión de esa palabra, pero por otro lado, no nos lo podemos quitar del todo en el sentido de que la cuestión de la autoridad está presente en el texto. Eso sigue siendo un problema para nuestra sociedad, para nuestra cultura. ¿Por qué? Porque hay un rechazo general a cualquier idea de liderazgo masculino en el hogar. Esto choca con nuestra cultura porque se relaciona como una amenaza para la mujer directamente, ¿no? Entonces, si esas ideas te resultan difíciles de entender, te invito a hacer el esfuerzo de primero verlo en el contexto original de ese tiempo, pero luego, sobre todo, el esfuerzo de verlo a través de la luz del Evangelio. Porque cuando entendemos que el modelo de Cristo es el que define el liderazgo y la sumisión, dejamos de ver esos principios como una lucha de poder y comenzamos a verlos como una imagen del Evangelio. Y vamos a desarrollar ahora un poquito eso. Mira, en la sociedad greco-romana del primer siglo, cuando se escribe esto, la estructura del hogar estaba regulada por lo que hoy llamamos códigos domésticos. Entonces,
Había filósofos como Aristóteles y Platón que habían escrito sobre estos códigos domésticos, sobre cómo estaba estructurada la sociedad. Y por si no lo sabes, pues ni Aristóteles ni Platón eran cristianos ni judíos, pero escribieron, digamos, de una forma, desde una perspectiva secular, cómo funcionaba la sociedad. Y sobre la mujer dijeron que el hombre tenía autoridad plena sobre ella. Plena. Sobre los hijos, el padre tenía autoridad plena sobre ellos. Los podía vender si quería, literalmente. Y sobre los siervos, eran meras herramientas humanas. No más que eso. Herramientas humanas. Así que ese es el contexto cultural. No es el contexto cristiano ni judío, es el contexto cultural que hay en esa época. Pero ahí es donde el Evangelio trae un cambio. Porque Pablo no destruye esas estructuras sociales, pero sí que las reinterpreta a la luz del Evangelio, introduce principios como el amor, como el sacrificio, como la entrega mutua, que son principios que fluyen del Evangelio, que no fluyen de la cultura, y que transforma la manera en la que los cristianos van a ver las relaciones. A las esposas, lo ha leído nuestra hermana, a las esposas se les llama a someterse o sujetarse a sus esposos, pero no como esclavas, sino dentro de un amor en el Señor, como el que la Iglesia profesa por Cristo. Y a los esposos, ¿qué se les exige? Pues se les exige amar a sus esposas, pero amarlas no de cualquier manera, sino como Cristo ama a su Iglesia, y a liderarla como Cristo lidera a su Iglesia. No con egoísmo, sino con una entrega por su propio bien. Así que el matrimonio cristiano aporta algo nuevo a la cultura de aquella época, y es la figura de Cristo y de su Iglesia como modelo de cómo debe funcionar un matrimonio. Por eso vamos a ver hoy qué significa la sumisión en Cristo. Y como toda la serie, todo lo que descubramos en Efesios lo vamos a descubrir en Cristo. Por eso el tema de hoy, descubre la sumisión en Cristo. Y vamos a ver cómo esa luz del Evangelio puede transformar nuestras relaciones o nuestra visión sobre el matrimonio. ¿Vamos allá? Venga, empecemos por lo difícil. No. La sumisión mutua y lo que significa. Vale. El versículo 21 comienza diciendo: someteos unos a otros en el temor del Señor. Unos a otros en el temor del Señor. Eso nos dice que de alguna forma la sumisión es algo que todos los creyentes debemos practicar. No solo las esposas, también los esposos. Porque al final toda relación en el cuerpo de Cristo está marcada por una actitud de sumisión mutua. A veces nos vamos a tener que someter como hijos, otras como siervos, otras como creyentes al Señor, otras como esposas. Así que desde uno u otro rol siempre vamos a experimentar algún tipo de sumisión en el Señor. Pero déjame explicarte qué significa esa idea de sumisión mutua, de someternos unos a otros, y qué no significa. Entonces, vamos por partes. ¿Qué significa? Significa que Cristo es la máxima autoridad. ¿Por qué significa eso? No nos sometemos mutuamente unos a otros porque nos parezca una buena idea. No lo hacemos porque eso nos parezca que promovemos la igualdad. Nos sometemos mutuamente porque Cristo nos llama a hacerlo. Ese es el motivo de fondo. No para estar en sintonía con nuestra cultura, para estar en sintonía con nuestro Señor. Así que es nuestra relación con Cristo la que define cómo nos relacionamos con los demás, y es su ejemplo el que nos da el modelo. Así que, ¿compartimos una sumisión mutua entre nosotros? Sí, pero compartimos una sumisión mutua sobre todo hacia Él. Entre nosotros, pero sobre todo hacia Él. Así que sumisión mutua significa que Cristo es nuestra máxima autoridad. ¿Qué más significa? Significa que rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando tú te sometes a otro, eso es una expresión de confianza, es una expresión de fe, porque estamos reconociendo que
el camino que Dios nos dice que debemos tomar es mejor que el que a nosotros nos sale de forma natural, ¿no? Y de alguna forma estamos diciendo, bueno, no soy el dueño de mi vida, no soy quien tiene el control, quizá no es lo que me apetece, pero tengo un Dios en quien confío y tengo un Dios a quien sigo. Así que sumisión mutua significa también eso, que rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Una cosa más, significa que reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Jesús mismo se sometió al Padre. Jesús mismo sirvió a otros. Y seguir su ejemplo no nos hace inferiores, nos hace más semejantes a Cristo. ¿Ves la diferencia? ¿Qué significa sumisión mutua? Pues todas esas cosas. Ahora, ¿qué no significa la sumisión mutua? No significa sumisión sin límites. O sea, la sujeción cristiana o la sumisión cristiana nunca justifica el abuso, nunca justifica la opresión. Efesios 5:21 deja muy claro que toda sumisión está enmarcada en el temor de Dios, o sea, bajo sus reglas, bajo su criterio de lo que es bueno y de lo que es malo y de lo que beneficia y de lo que perjudica. Así que siempre están marcados los valores del cristianismo. ¿Qué no significa la sumisión mutua? No significa que todos los roles son iguales, porque Pablo no le dice a la esposa lo mismo que le dice al esposo. Pablo no le dice a los hijos lo mismo que le dice a los padres. Y no le dice a los siervos lo mismo que le dice a los amos. Así que no puedes utilizar el versículo 21 para anular todo lo que viene después. Porque Pablo claramente está diciendo cosas diferentes a cada rol, a cada persona. Así que no significa que todos seamos iguales. Y la sumisión mutua no significa inferioridad. Jesús, siendo igual a Dios, se sometió a Él para cumplir con su voluntad. Su humillación hasta la cruz no disminuyó su gloria, sino que la manifestó en su máxima expresión. Dice Efesios capítulo 2, por lo cual, por su obediencia, por la obediencia de Cristo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De manera que no veas la sumisión como una degradación, porque en las manos de Dios la obediencia y la sumisión es una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. Así que Efesios 5:21, que es un poco la base, ¿no? Partimos de ahí, someteos unos a otros, nos recuerda que la vida cristiana no va de quién tiene el poder, sino de reflejar a Cristo en nuestras relaciones. ¿Quieres saber cómo puedes reflejar a Cristo en tu matrimonio? Vamos a ello. Empezamos con las mujeres, ¿vale? La parte que os toca. Y la parte conflictiva, totalmente. Yo no diría la parte más difícil, porque luego vamos a ver. Pero la más conflictiva sí, al menos a día de hoy. La sumisión de la mujer o la sujeción de la mujer, si eso te suena menos agresivo. Pero al final estamos hablando de un concepto de autoridad y no lo esquivamos eso. Cuando leemos Efesios, los versículos 22 al 24, nos encontramos con esa enseñanza que nos puede resultar difícil de aceptar en nuestra sociedad actual. En aquella sociedad ya te digo que sin problema, pero en la nuestra actual nos puede resultar difícil. Porque dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. A primera vista, yo sé que estas palabras, sobre todo si alguien no viene del ámbito cristiano, pueden parecer ofensivas, ¿no? Y es normal. Es normal porque vivimos en un tiempo en el que se nos dice que la libertad individual es intocable, es un derecho intocable, ¿no? Y que nadie debe decirnos cómo vivir, ni lo que hacer con nuestras vidas, ni cómo manejarnos, que podemos hacer lo que nos dé la gana y cuando nos dé la gana. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios dice algo diferente a lo que nuestra cultura nos dice? ¿Cómo reaccionas cuando la palabra de Dios dice algo que no encaja con lo que nuestra cultura considera aceptable? Entonces, pues podemos coger la palabra de Dios y podemos ignorarla,
Podemos darle la vuelta que queramos para que diga lo que nosotros queremos que digas. O podemos hacer lo que Jesús hizo en Getsemaní, decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo no da la misma instrucción a los esposos y a las esposas. Y no se me ocurre cómo puedes leer ese pasaje y llegar a esa conclusión. O sea, no dice lo mismo a esposos y a esposas. A la esposa se le llama a sujetarse a su esposo. Y además le pone un listón difícil de alcanzar. Las esposas deben sujetarse como la Iglesia se sujeta a Cristo. ¿Qué te parece el ejemplo? Eso no es solo una norma cultural, ¿eh? Pablo se lo está llevando a un modelo muy claro. El matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con su Iglesia. Claro, como metáfora es bonito, pero aunque la metáfora sea bonita, la idea de una mujer sujetándose a su marido nos parece desfasada. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia la mujer ha sido muy maltratada, ha sido muy oprimida y ha sido menospreciada de muchas formas. Y eso hace que esa idea nos suene inaceptable en nuestro tiempo. Pero debemos entender el concepto de la sumisión o de la sujeción desde la perspectiva cristiana, igual que tantas otras cosas, igual que la amistad, igual que tantas cosas. Pero es que quizá no estamos pensando en lo mismo cuando un cristiano habla de sumisión, cuando alguien que no es cristiano habla de sumisión. Entonces, por eso decía lo de la palabra. Yo creo que la palabra quizá nos despista un poco porque nos lleva a pensar en alguien haciendo algo que no desea. Cuando la Biblia habla de sumisión, no está hablando de esclavitud, está hablando quizá de una estructura, de un orden, de una jerarquía, pero no está diciendo que la esposa deba obedecer ciegamente, sin pensar. No está diciendo eso, no está promoviendo una relación donde uno manda y la otra simplemente acata, y no está llamando al esposo a tomar todas las decisiones sin tener en cuenta a su esposa. Tienes que entender en cuenta el equilibrio que hay en la relación que Pablo presenta. Porque al esposo no se le está llamando a imponer su voluntad, sino a liderar con amor y con sacrificio, siendo el mejor reflejo que pueda ser de Cristo. Necesitas ese equilibrio para entender este pasaje, porque si no, no lo vas a entender. Y la esposa es llamada a sujetarse a un marido que refleja a Cristo. O sea, yo sé que hay personas que aún así este pasaje les chirría y les cuesta. Pero mira, una palabra para las mujeres. Mujer, también para hombres, pero quizá por el tema en concreto, ¿no? Si lo que quieres es escuchar un mensaje que te diga que eres completamente libre para hacer lo que quieras, que nadie vino a decirte cómo vivir, que no tienes que rendir cuenta de tus decisiones a nadie, que eres la dueña de tu vida, déjame decirte algo. El cristianismo no tiene ese mensaje. No tiene ese mensaje para ti. Jesús lo dejó claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso no es solo para mujeres y hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el mensaje del cristianismo. No te engañes con otra idea. El mensaje del cristianismo es: me despojo por amor a otro y sufro por amor a otro y cargo yo con la culpa del otro. Ese es el corazón del cristianismo. No pierdas eso de vista. Seguir a Cristo no se trata de hacer nuestra propia voluntad, ni de ser libres para hacer lo que nos dé la gana. Ser cristiano es rendirnos a Él. Y se trata de confiar en que su idea es mejor que la nuestra. Entonces, mujer, yo quiero hacerte una pregunta que la he sacado de un comentario del teólogo R.C. Sproul. Y quiero hacerte una pregunta, a ver qué te parece. Si tu esposo fuera Jesús, ¿te costaría someterte a Él? ¿Qué piensas? Si Jesús fuera literalmente el hombre con el que te casaste, ¿te sujetarías a Él? ¿Te resistirías a su liderazgo? La respuesta para la mayoría de las mujeres cristianas, imagino que será no, claro que no me resistiría a su liderazgo.
Porque si te resistes al liderazgo de Jesús, pues entonces tienes que pedir cita con Isaac y tener una conversación de a ver qué está pasando con tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es bueno, es confiable, nos fiamos de su criterio, nos fiaríamos de su consejo, estamos seguros de que no va a hacer nada para dañarnos, estamos seguros de que se va a poner por delante si hace falta para salvarnos, que nos va a proteger, que nos va a cuidar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es tu esposo. Tu esposo no se parece a Cristo. Claro, ese es el problema, ¿no? De fondo, que mi esposo no se parece a Cristo. Si fuera Cristo sí, pero que mi esposo y Cristo, hombre, tu esposo tiene fallos, ¿verdad? Tiene debilidades. No es perfecto. Y tú lo sabes. Lo sé hasta yo, que no vivo con él, que tu esposo no es perfecto. Lo sabe hasta él mismo. Hasta tu esposo sabe que él no es perfecto. Lo sabe todo el mundo. ¿Lo sabe Dios también? Que tu esposo no es perfecto. Y aún así, la Biblia dice, mujer, sométete a tu esposo como te someterías a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo hacer eso? La mejor respuesta que se me ocurre es porque la sumisión no se trata de confiar en el hombre imperfecto que tienes al lado, sino de confiar en Dios y en su diseño para el matrimonio. Esa es la mejor respuesta que se me ocurre. No es un acto de fe en tu esposo, es un acto de fe en Dios. Mira a tu alrededor. Nunca en nuestra sociedad, nunca se ha alejado tanto de los valores cristianos como hoy en día para el matrimonio. Nunca se ha promovido tanto la igualdad como hoy en día. Y nunca ha habido tan pocas bodas y tantos divorcios como hoy en día. ¿Es casualidad? No sé, yo diría que no. ¿Te parece coincidencia? Yo creo que cuando ignoramos el diseño de nuestro Creador para su creación, las relaciones sufren, las relaciones se desmoronan. Entonces, la pregunta que debes responder es si confías que la manera de Dios es mejor que tu manera. Si la manera que te propone Dios es mejor que la que te propone tu cultura. Y si confías en Dios, entonces obedecerás su diseño y no lo cuestionarás, aunque vaya en contra de lo que la sociedad te dice. Y si te parece difícil lo que el Señor pide a las casadas, vas a alucinar con lo que el Señor pide a los casados, a los maridos. Voy a beber agua. Maridos, si creéis que la sumisión de tu esposa significa que puedes hacer lo que quieras, que eres el rey y tomas las decisiones, y que ella debe seguirte sin cuestionarte nunca, no lo has entendido bien. La autoridad que Dios te ha dado no es para gobernar con mano de hierro, ni para que tu esposa nunca te cuestione y no la tengas en cuenta. El teólogo R.C. Sproul, vuelvo a hacer un uso de su sabiduría, hace una reflexión muy oportuna sobre esto. Fíjate, leo lo que él dice. Cuando Adán fue creado con dominio sobre la tierra, Eva gobernó la tierra con él como su ayuda idónea, no como su sierva. En cierto sentido, Dios hizo a Adán rey sobre la creación y le dio a Eva como su reina, no como su esclava. Y hay una diferencia abismal entre una reina y una esclava. ¿Te empieza a dar algo de luz eso? Primera de Pedro, en esa misma línea, te dice a los maridos que traten a sus mujeres como coherederas. Coherederas. Tan heredera como tú. Como princesa. Si estamos pensando en un reino, como princesa tan heredera como tú. Ahora, el hombre tiene un mandato, yo diría que más exigente. ¿Es difícil sujetarte a tu esposo? Pues prepárate para lo que se nos pide a nosotros. Verás ahora la balanza cómo pega aquí un subidón. Al marido no solo se le pide que ame a su esposa,
sino que lo haga como Cristo. Uno puede amar, digamos, románticamente, pero eso no tiene por qué reflejar el carácter de Cristo. El amor de Cristo es sacrificial. Y eso igual no está tan en sintonía con el amor romántico que nos puede parecer. Pues amarla, pues está bien, ya me sale de forma natural. Vamos a ver si te sale de forma natural. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sé que este pasaje de Efesios hoy choca con nuestra cultura, pero lo que quiero que pienses es que en la época de Pablo también chocaba, pero por el motivo opuesto. En el siglo I nadie se escandalizaba con la idea de que la mujer se sometiera a su marido. Eso era lo normal, os lo he citado antes. Lo realmente revolucionario es que se le pidiera al esposo que estuviera dispuesto a sacrificarse por su mujer, a entregarse a ella. Eso era lo revolucionario, lo que chocaba en aquella cultura. Y esa idea no venía de la cultura, esa idea venía de Cristo, del modelo del cristianismo. Entonces Pablo redefine el concepto de cabeza en el matrimonio poniendo de modelo a Cristo. Sí, la Biblia da autoridad y da responsabilidad al esposo en el hogar. Pero a diferencia de la mentalidad de aquella época, esa autoridad no es para su propio beneficio, sino para el bien de su esposa, para el bien de su hogar. Ella es la principal beneficiaria del liderazgo del esposo. Dios te ha dado autoridad, sí, pero si tomas como modelo a Cristo, te ha dado autoridad para que la uses para servir, para que la uses para proteger, para ser el primero en amar y para ser el primero en sacrificarte en casa. ¿Por qué? Porque tu modelo es Cristo. El esposo debe reflejar a Jesús en su liderazgo. Y Jesús nunca hace las cosas por amor a sí mismo, por egoísmo. Las hace por amor a su iglesia, por obediencia al Padre. ¿Hasta qué punto debo reflejar a Jesús? Hasta el punto, querido marido, hasta el punto de privarte de tus propios deseos, de tus propios derechos, de tus propios privilegios, por amor a ella. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Filipenses capítulo 2 lo dice bien claro. El cual, está hablando de Cristo, está hablando del modelo para el hombre, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. No se agarró a eso, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Maridos, ese es vuestro modelo. Un liderazgo sacrificial. Yo sé que dar la vida por nuestras esposas puede sonar épico, ¿no? Puede sonar como heroico. Mujeres y niños, primero, aquí estoy yo. La mayoría de nosotros diría sin dudarlo, yo daría mi vida por mi esposa si fuera necesario. Cuento una anécdota, creo que voy bien de tiempo, la mayoría menos yo, el día de mi boda. Cuando yo estaba ¿tú te acuerdas, Laura, de eso? ¿Dónde está? Cuando nos estábamos casando, el señor que invitamos a predicar, todo esto sin preguntarme a mí antes, se gira y me dice, en un momento de la predicación me dice, José, ¿tú darías tu vida por tu esposa? Y me hace así. Y yo me quedo así. Claro, lo bien que me iría a mí la vida si yo no le diera tantas vueltas a las cosas. Automáticamente pienso yo, Pedro, le dijo el Señor, Pedro, ¿me ama? Pedro que sí me ama. Pedro sí le ama y al rato le estaba negando. Y la vida es muy complicada porque hoy está muy guapa, pero seguro que llega el día en el que me decepciona y me hiere. Ya me toca a mí morir por ella ese día. Todo esto lo pensaba yo en el tránsito de que él me pregunta que me pone el micro. Y claro,
la iglesia, todo el mundo mirándome, y la respuesta que a mí se me ocurre, hoy sí. Yo no recuerdo nada, porque yo ya me quedé, ahí yo ya desconecté con el sermón, yo todo el tiempo dándole de vueltas a la cabeza lo que me había preguntado. ¿Te acordabas, Laura, de eso o no? No te acuerdas, menos mal. Yo sí me acuerdo, a mí no se me olvida. Bueno, lo que quiero decir es que puede sonar así como muy épico, muy heroico, eso de decir, yo daría mi vida por mi mujer. Bueno, claro, porque hay pocas probabilidades de que tengas que demostrar que eso es así, ¿no? Claro, yo lo que pensaba era, prefiero no hacer como Pedro, prefiero dejarlo ahí en ya veremos y luego hacerlo. Eso era mi idea. Bueno, ahora, el verdadero sacrificio no es estar dispuesto a morir por tu esposa si da la casualidad que un día estás ahí en modo Titanic y está la tabla y está ahí flotando, sube tú que yo me quedo aquí abajo y hago lo que pueda. Ese no es el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio es vivir de una forma sacrificial, no morir de una forma sacrificial. Vivir anteponiendo su bienestar al nuestro. Y eso significa escuchar cuando estamos cansados, de forma práctica. Eso significa servir cuando preferimos ser servidos. Pedir perdón cuando nos cuesta reconocer nuestros errores. Y ahí es donde muchos fallamos. ¿Por qué? Porque tampoco sois perfectas. Sí, vuestro esposo no es perfecto, pero que vosotras tampoco. Y nos cuesta amaros. Y hay días que no nos sale de forma natural. Hay días que sacrificarnos por vosotras, pues, estamos siendo honestos, ¿no? Hay días que nos cuesta, no nos sale de forma natural. Creo que de alguna forma pensamos que no os lo merecéis. Es duro esas palabras, pero creo que es lo que pasa en el corazón. Por eso nuestro modelo es Cristo. ¿Se merece su iglesia el amor de Cristo? Piensa en eso cuando te cueste amar a tu mujer. Piensa en eso cuando no te salga de forma natural. Muchas veces nos amamos más a nosotros mismos de lo que amamos a nuestras mujeres y más incluso de lo que amamos a Dios. Por eso quiero confrontaros directamente, hombres de esta congregación. Dios no te está llamando a ser un buen hombre, un buen marido, según los estándares humanos. Ese listón es muy bajo. Ese listón no es suficiente. Dios te está llamando a amar a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Y eso es un listón mucho más alto al que debes aspirar. Ese es el verdadero listón que debes alcanzar. Y por si eso te parece poco, Pablo añade un detalle más. Cristo se entrega a sí mismo por su iglesia para santificarla y es cabeza de su iglesia. Eso significa que el esposo tiene un papel en la santificación de su esposa, en la vida espiritual de su esposa. Y por supuesto que las esposas también pueden ayudar a los esposos, por supuesto. Y gracias a Dios por tantas mujeres que son el pilar espiritual de sus casas. Pero ese es el rol del marido. Eres tú quien debes liderar espiritualmente tu hogar. Y el problema no es que haya mujeres fuertes espiritualmente. Gracias a Dios por ellas, eso no es un problema. El problema es que esas mujeres sean fuertes espiritualmente, porque sus maridos estén dormidos espiritualmente. Ese es el problema. El problema no está en su fuerza, sino en la debilidad de la otra parte. Entonces, maridos, despertad, lidera tu hogar. Ama a Cristo como Cristo amó a su iglesia. Y si tienes que sacrificarte, hazlo. Si te tienes que acostar más tarde para orar, hazlo. Si te tienes que levantar más temprano para leer la palabra, hazlo. Pero sé para tu hogar el tipo de cabeza que Dios quiere que seas para tu hogar. Tu familia necesita un líder piadoso, no un proveedor de dinero. Digo todo esto con temor, porque que Dios nos ayude a cumplir este llamado, porque ninguno de nosotros es el mejor ejemplo. Gracias a Dios que nuestro ejemplo es Cristo.
Ahora, el amor y la sumisión en el matrimonio no funcionan como un intercambio, sino como un llamado. O sea, no es algo que yo doy si el otro cumple su parte. Si Cristo hubiera esperado a que la Iglesia fuera digna de su amor antes de entregarse por ella, yo creo que todavía no se hubiera sacrificado. De la misma manera, el esposo no ama a su esposa si ella se le sujeta. Y la esposa no se sujeta al marido si él la ama perfectamente como Cristo ama a la Iglesia. Cada uno debería cumplir su rol, o debe cumplir su rol, como una respuesta a lo que Cristo ha hecho, no como una respuesta a lo que tu pareja hace. Cuando entendemos eso, dejamos de condicionar nuestro amor a lo que estamos recibiendo del otro y comenzamos a reflejar el amor incondicional de Cristo en nuestro matrimonio. ¿Puedes ver esa diferencia? No respondemos a lo que hace nuestra pareja, respondemos a lo que Cristo hace por nosotros. Pablo dice en el versículo 32, grande es este misterio. El misterio de cómo el matrimonio explica el Evangelio y cómo el Evangelio explica el matrimonio. Pablo está diciendo que el matrimonio es una imagen viva del Evangelio, porque representa la relación de Cristo y de su Iglesia. Y por otro lado está diciendo que el Evangelio explica el matrimonio, porque nos muestra cómo debe ser una relación basada en el sacrificio, en la entrega, en la gracia. Cuando un matrimonio vive según Efesios 5, están predicando el Evangelio sin palabras. Un esposo que ama a su esposa con sacrificio está siendo reflejo de Cristo amando a su Iglesia. Una esposa que confía en su esposo y que se entrega a él está reflejando la entrega de Cristo a la Iglesia. Y un matrimonio donde hay gracia, donde hay perdón, donde hay ofensas, donde hay reconciliación, está reflejando la relación de Cristo con su Iglesia. Por eso necesitamos el Evangelio en nuestros matrimonios. Porque el amor humano no es suficiente para sostener un matrimonio. Necesitamos esos componentes que no salen de nuestros deseos naturales, no salen de nuestras sensaciones físicas. Necesitamos esos componentes que nacen del Evangelio, componentes como sacrificio, como perdón, como gracia, como reconciliación. Y al mismo tiempo, el matrimonio, por un lado, el Evangelio nos da las bases para entender mejor el matrimonio, pero por otro lado el matrimonio nos ayuda a entender mejor el Evangelio, porque en el contexto del matrimonio aprendemos lo que significa amar como Cristo. Aprendemos el coste de amar a alguien que no se lo merece siempre. Aprendemos lo que cuesta perdonar y aprendemos lo que cuesta entregarnos a otro. Terminemos con algo romántico. ¿Os parece? Algo romántico para acabar. Un paseo. Un paseo por un jardín. Un paseo por el jardín del Edén. A ver qué te parece. Si vamos al Génesis y observamos cómo nuestro Creador da forma a la primera pareja, vemos que Dios creó al hombre. Y aun cuando en el mundo no estaba el pecado, aún antes de la caída, había algo que no era bueno en la creación. ¿Y sabes qué era? La soledad. La soledad del hombre. Entonces Dios le dio una compañera para que fuera su ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y no se me ocurre mejor manera de entender la sujeción femenina que bajo esta idea de compañera ideal. El hombre necesitaba una ayuda apropiada. Mujeres, ¿queréis que os diga algo bonito? La mujer no fue idea del hombre, la mujer fue idea de Dios. Dios vio cuánto el hombre la necesitaba. Nosotros no pedimos ayuda, porque somos así, no vamos a pedir ayuda nunca. Pero Dios sabe cuándo la necesitamos y nos la envía.
Y así llegasteis. Nos costó una costilla, pero bueno, eso es otro tema. Ahora en serio. El hombre necesita una ayuda idónea. No necesita al lado a alguien que lo cuestione continuamente, alguien que lo menosprecie, alguien que le ponga en duda. Necesita a alguien que lo apoye, alguien que le fortalezca, alguien que le dé seguridad. No menosprecies como cosa pequeña la oportunidad de ser una ayuda adecuada para tu marido. Mujeres, si no sois una ayuda idónea, vuestros maridos se van a claudicar, se van a rendir. Dirán, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Porque así reaccionamos los hombres. Si tu esposo intenta, qué sé yo, corregir a los niños, hacer un devocional, tirar en una dirección y tú continuamente lo cuestionas, tú continuamente no le apoyas, tu marido va a claudicar. Va a decir, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Edúcalos tú. Hazlo tú. Ya está. Y va a dejar de ser un líder en el hogar y se convierte en un espectador. Porque así reaccionamos. Hombres, si tú tomas decisiones sin considerar a tu mujer, sin escuchar su opinión, menospreciando su sabiduría, menospreciando sus consejos, ellas van a decir, ¿sabes qué? Te equivocas. Voy a hacer lo que quiera, aunque no te guste, porque ellas van a reaccionar así. Si tú las menosprecias, si siempre tomas decisiones económicas sin hablar con ellas, si ignoras sus consejos, si no la haces parte de esas decisiones, llegará un momento en el que ella va a decir, si mi opinión no cuenta, pues entonces yo hago las cosas a mi manera, ya me busco la vida. ¿Qué crees, que eres el más listo de la casa? Si en lugar de guiar con amor solo impones reglas y tienes ese carácter déspota, ella no se va a sentir amada, ni se va a sentir protegida. No se va a sentir como la Iglesia se siente con Cristo. Se va a sentir menospreciada y resentida. Y tarde o temprano dejará de seguirte. Y así, en lugar de complementarse, ambos vais a desconectar. Por dos caminos diferentes, fíjate. Haciéndoos daño y haciendo justo lo opuesto a lo que Dios diseñó. Ese es el resultado. Cristo es el mejor ejemplo, y aquí acabo ya, es el mejor ejemplo, tanto para la sumisión como para el liderazgo. No se aferró a sus derechos, ni buscó su propia voluntad, sino que se sometió voluntariamente al Padre. Y por esa sumisión de Cristo, por esa obediencia de Cristo, es que nosotros recibimos salvación. Él renunció a su gloria no porque lo mereciéramos, sino por amor. Y Él se entregó por su iglesia. Él fue el buen pastor que da su vida por las ovejas. En el matrimonio y en todas las relaciones, creo yo, la sumisión no es una pérdida, sino es la manera en la que reflejamos el carácter de Cristo. Cuando los esposos aman con ese amor sacrificial que vemos en Jesús y las esposas responden con la entrega y la confianza que la Iglesia tiene en Jesús, el matrimonio deja de ser solo dos personas que intentan ser felices y se convierte en una imagen viva del Evangelio. Y cuando vivimos de esa manera, descubrimos una gran verdad, que la sumisión en Cristo no nos hace inferiores a nadie, nos hace más semejantes a Cristo. Amén, Iglesia. Que el Señor os bendiga.